Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Bienvenidos a este podcast dedicado única y exclusivamente a la lectura de las meditaciones de Marco Aurelio, el emperador estoico, también traducido en ocasiones, como la edición que voy a leer, Pensamientos para mí mismo. Empecemos. Libro tercero. 1. No se debe pensar que cada día que pasa únicamente abrevia la vida y que, por consiguiente, la parte que nos resta por vivir es más corta. Tampoco es preciso creer que, si se llega a una edad madura, no es probable que se conserve la misma claridad de ideas para entregarse a un detenido estudio de las cuestiones divinas y humanas. Verdad es que cuando un hombre empieza a desvariar, no por eso deja de respirar, de nutrirse, de expresar pensamientos y deseos de llevar a cabo tal o cual función. Pero la facultad de disponer de sí mismo, de tomar conciencia exacta de todos sus deberes, de analizar sus ideas una a una, de juzgar si ha llegado la hora de poner término a sus días y, en fin, de examinar cuerdamente todas las cuestiones que lleva consigo el ejercicio de la razón. Esta facultad, vuelvo a decir, se halla en ese hombre completamente agotada. Es preciso, pues, aprovechar el tiempo, y no sólo porque cada instante es un paso más que demos hacia la muerte, sino también porque antes incluso puede producirse este agotamiento de nuestra razón. 2. Otra observación que debe hacerse. Todo lo que resulta de la acción de la naturaleza tiene su gracia y su encanto. Examinemos el pan, por ejemplo. Al cocerse se producen algunas grietas que, sin duda, son contrarias a lo que nos promete el buen hacer del panadero, pero que no dejan de dar al pan un aspecto agradable y apetitoso. El higo, por su parte, se harpa cuando ha llegado a su plena madurez, y la oliva bien madura está casi podrida, y no obstante conserva un atractivo particular. La inclinación de las espigas hacia la tierra, las pobladas cejas del león, la baba que cae del hocico de los jabalíes y otra multitud de cosas, consideradas aisladamente, carecen del menor encanto y, sin embargo, como partes integrantes que son de la acción de la naturaleza, la embellecen y agregan un nuevo atractivo. Así pues, todo individuo que tenga un alma sencilla y que sea capaz de discernir con claridad, no verá en todo lo que existe en el mundo nada que sea desagradable a su vista desde el momento en que ésto se haya ligado, de algún modo, al conjunto de las cosas. El hombre de sana inteligencia verá incluso con placer las fauces desmesuradas de las fieras y las imágenes que de ellas hacen el pintor o el escultor. En una mujer anciana o en un viejo, solo verá la madurez, el ocaso de la vida, y podrá observar sin lascivia los encantos de los niños. 3. Hipócrates, después de haber curado muchas enfermedades, cayó también enfermo y murió. Los astrólogos que predijeron la muerte a no pocas personas fueron a su vez arrebatadas por la ley del destino. Alejandro, Pompeyo y César, después de arrasar poblaciones enteras y segar la vida de millares y millares de soldados y jinetes en los campos de batalla, abandonaron a sí mismo este mundo. Heráclito murió con el cuerpo lleno de agua y embadurnado de boñigas, a pesar de sus disertaciones como físico acerca de la conflagración del universo. A Demócrito se lo comieron los gusanos, y gusanos también fueron los que le quitaron la vida a Sócrates, aunque de otro tipo. ¿Qué se deduce de esto?
Te embarcaste, has navegado y llegaste hasta el final del viaje. Pues sal del barco. Si es para empezar otra vida, los dioses estarán allí. Si, por el contrario, es para verte privado de toda percepción, dejarás de estar expuesto a los dolores y a los placeres, y de hallarte ligado a este cuerpo, que no es ni siquiera el limo del ser que encierra y a quien obedece, porque éste es inteligencia y divinidad, mientras que lo demás solo es una mezcla vil de sangre y polvo. 4. El poco tiempo que te queda por vivir, no lo malgastes en hacer conjeturas sobre los asuntos de otros, a menos que éstos apunten a un bien para la sociedad. No podrás ocuparte de lo que otro hace y por qué lo hace, de lo que dice o piensa, de las intrigas que trama o de cualquier otra cosa, so pena de faltar a cualquiera de tus deberes. Obrando de este modo, irás contra tu guía interior. Es preciso excluir del orden de tus pensamientos todo aquello que pueda tener un fin frívolo y vano, y con mayor motivo lo que sólo responde al efecto de la curiosidad inquieta o de una maldad habitual. Acostúmbrate a coordinar tus pensamientos de tal modo que si de súbito te hicieran esta pregunta, ¿en qué piensas?, pudieras contestar inmediatamente y con toda franqueza: pienso en esto o en aquello, de suerte que por tu respuesta se viera enseguida que todo en ti es sencillez, bondad, que eres digno de vivir con tus semejantes, indiferente a los placeres y, en general, a todo lo que halaga los sentidos, exento de odio, de envidia, de rastrera desconfianza y, en fin, de todas aquellas pasiones que te sonrojarían de vergüenza si llegaras a afirmar que existían en el fondo de tu corazón. El individuo que, sin perder un solo instante, se esfuerza en rivalizar con los más virtuosos puede ser considerado un sacerdote o un servidor de los dioses, puesto que se consagra al culto del que reside en los corazones, de ese Dios que se preserva al ser humano de las mancillas de voluptuosidad, de las heridas del dolor y de los ataques de la injuria, que le vuelve insensible a la maldad de otro, hace de él un atleta, en el más noble de los combates, le pone el abrigo de todas las pasiones, le concede un temperamento justo, le permite acoger benévolamente los acontecimientos y conformarse con todo aquello que el destino le depara, sin preocuparse nunca de lo que otro dice o piensa, no siendo esto de absoluta necesidad para el interés público. Un hombre así se ocupa de lo que debe hacer por sí mismo y no pierde nunca de vista la parte que le ha correspondido en este mundo. Continúa siendo honrado en todos sus actos, convencido de que su parte es buena, puesto que la suerte que le ha tocado a cada individuo pone en relación sus intereses particulares y el orden universal. No olvida, sin embargo, que todo ser racional es de su misma familia y que el hombre, por naturaleza, se halla inclinado a interesarse por sus semejantes. Desde luego, no debe buscar indistintamente la estima de todos los hombres, sino de aquellos que viven conforme a su naturaleza. En cuanto a los demás, es decir, los que viven de este modo, se hace cargo sencillamente de su manera de vivir, en casa y fuera de ella, por la noche y por el día, de lo que son y de las compañías que frecuentan. En resumen, no hace el menor caso de la estima de semejantes individuos, ya que empiezan por no estimarse a sí mismos. 5. No hagas nada contra tu voluntad, nada que perjudique a la sociedad. Reflexiona siempre antes y no actúes cuando tengas sentimientos encontrados. No adornes hipócritamente tus pensamientos. Procura hablar poco y no emprendas a la vez muchos asuntos. Más aún que el Dios que llevas contigo gobierne en el interior de un verdadero hombre,
de madura edad y cuidadoso de los asuntos de un romano, de un emperador que voluntariamente se ha colocado en el lugar de un soldado que se haya dispuesto a abandonar esta vida a la primera señal de la trompeta, sin necesidad de fórmulas de juramento ni de testimonio de nadie. Conserva siempre la misma serenidad. Procura no llamar en tu ayuda al vecino, y no cuentes nunca con obtener la tranquilidad de espíritu fiándote de otro. En una palabra, mantente recto, que no enderezado. 6. Si encuentras algo en la vida humana que valga más que la justicia, la verdad, la templanza, el valor o, mejor aún, más que la virtud de un alma que se basta a sí misma en las circunstancias en que es posible obrar según la recta razón y que se confía al destino en todo aquello que no depende de ella, si acaso encuentras algo preferible, vuelvo a decir, dirige hacia este objeto todas las potencias de tu alma y entra en posesión de tan precioso hallazgo. Pero si, por el contrario, no ves nada más excelente que el Dios que reside en tu interior, que ordena tus propios deseos, que examina el fondo de tus pensamientos, que huye lejos de los ataques de los sentidos, como decía Sócrates, que se somete por sí mismo a los otros dioses y que ama a los hombres, si todo lo demás te parece vil e insignificante en comparación con este Dios, deséchalo. No sea que te impida conceder toda tu estima a ese bien particular de los de tu especie y el único que verdaderamente te pertenece. Este bien, privilegio de la razón y principio de las virtudes sociales, no puede sustituirse ni aun inocentemente por otro cualquiera, como serían las alabanzas de la multitud, los cargos públicos, las riquezas o los placeres. La más mínima conciliación que establecieses entre todas estas satisfacciones y la virtud haría que los primeros prevalecieran en tu alma y la arrastrarían a su perdición. Elige, pues, con franqueza y como hombre libre, lo que te parezca mejor de todo esto y no lo abandones jamás. Lo que me parece mejor, dirás tú, es lo útil. Si es útil al hombre en calidad de animal racional, te lo concedo. Pero, ¿y si solo le es útil en calidad de animal? Discierne tú mismo este punto antes de decidirte, y conserva sin orgullo tu decisión para que te sirva de base sólida en los exámenes que hagas de ti mismo. 7. Guárdate muy bien de considerar como interés capital todo aquello que pueda obligarte algún día a violar la fe jurada, a carecer de pudor, a tener aversión por alguien, sospechar de él o maldecirle, a obrar con disimulo o a desear alguna cosa que solo pueda hacerse detrás de una pared o a través de un tupido velo. El hombre que ante todo se ocupa de su genio divino, que le ilumina y al cual rinde el justo homenaje debido a su poder, no representa seguramente un papel ridículo ni lanza estériles exclamaciones. Que se encuentre en el más completo aislamiento o rodeado de una corte numerosa, ¿qué puede importarle? El fin que se propone únicamente es vivir sin la menor ambición, sin temor alguno. ¿Permanecerá su alma corto o largo tiempo en la envoltura carnal? Esta pregunta apenas le interesa. Estaría dispuesto a morir inmediatamente si fuese necesario, así como a cumplir otra función cualquiera que pudiera llevarse a cabo con decencia y dignidad. En el transcurso de su vida entera, solo tiene una inquietud: impedir que su pensamiento se aparte de los deberes de un ser dotado de razón y nacido para vivir en sociedad. 8. En el pensamiento del hombre que ha sabido corregirse y purificarse rigurosamente, no podrás nunca descubrir ninguna huella de corrupción, ni la menor tacha, ni la más leve cicatriz.
no se verá jamás sorprendido por la muerte antes de haber terminado por completo su vida, como el actor que no abandona la escena antes de acabar su papel y dar fin a la tragedia. Tampoco verás en él bajeza ni afectación, ni violencia, ni despropósito, ni sujeción alguna, ni incomprensibles misterios. 9. Que tu entendimiento te inspire una especie de culto. El punto esencial estriba en no admitir ninguna opinión contraria al orden general de la naturaleza. Esta prescribe la ausencia de precipitación en nuestro raciocinio, el amor a la humanidad y la obediencia a los dioses. 10. Ten presentes, pues, estas prescripciones y deja a un lado todo lo demás. No olvides tampoco que la vida se limita para cada uno de nosotros al tiempo presente, que solo es un fugaz intervalo. El resto no existe, es incierto. Por consiguiente, la vida de todo ser no representa casi nada. El lugar donde transcurre no es más que un rincón insignificante de la tierra, y la reputación más duradera que uno deja tras de sí apenas si vale algo. Se transmite como una herencia a individuos que a su vez deben ser presa de la muerte, a seres raquíticos que no se conocen a sí mismos y que, como es natural, conocen mucho menos todavía al que no existe hace ya mucho tiempo. 11. A todas estas reglas saludables debo agregar todavía otra, y es la de hacer siempre la definición o el examen del asunto que te venga al pensamiento con objeto de ver clara y distintamente lo que es en substancia, considerado como un todo y en sus partes separadas, para poder decirte a ti mismo su verdadero nombre, así como el nombre verdadero de las partes que lo componen y en las que debe resolverse, porque no hay nada que pueda educar tan bien el alma como el análisis metódico y preciso de todo aquello con que se tropieza uno en la vida. Solo el examen sistemático de todos los objetos nos permite conocer inmediatamente a qué orden de cosas pertenecen, cuál es su utilidad, qué importancia tienen en el universo y con relación al hombre, verdadero ciudadano de esta urbe celeste en la cual las demás ciudades, por decirlo así, solo representan otras tantas casas. He aquí un objeto cuya idea me viene a la imaginación. ¿Qué es? ¿Cuáles son los elementos que lo componen? ¿Cuánto tiempo debe durar? ¿Qué virtudes he de poner en práctica a cuenta de él? ¿Acaso la dulzura, la firmeza, la sinceridad, la buena fe, la resignación, la frugalidad, o qué otra? Ante cualquier acontecimiento es preciso reflexionar así. Esto procede de la divinidad. Eso otro es una consecuencia necesaria de la relación y concordancia de todas las cosas, cuyo resultado es esta coincidencia fortuita. Aquello proviene de mi conciudadano, de mi pariente, del compañero que desgraciadamente ignora lo que le prescribe nuestra naturaleza. Pero yo, que no lo ignoro, le trataré con benevolencia y justicia, según la ley natural de la comunidad humana. Por lo tanto, y aun cuando se trate de cosas indiferentes, me aplicaré por mi parte a evaluar cada una de ellas en su justo valor. 12. Si cumples tu cometido en el presente según la recta razón, con cuidado, persistencia y serenidad, sin distraerte con nada extraño, si conservas en su pureza al Dios que te anima, como si tuvieras que restituirlo en cualquier instante, si, apegado a estos mismos principios, no te ves atormentado por el deseo o por el temor, si te limitas a actuar conforme a la naturaleza de tu ser y a decir sencillamente la verdad en todos tus discursos y en todas tus palabras, vivirás feliz. Y nadie puede impedir que te conduzcas de este modo.
13. Así como los médicos tienen siempre a su alcance los aparatos e instrumentos ya preparados para servirse de ellos si se dan operaciones imprevistas, procura asimismo tú estar animado por los principios necesarios que te den a conocer tus deberes para con los dioses y para con los hombres, con objeto de que no pierdas de vista, aun en el asunto más insignificante, la estrecha relación que existe entre estas dos clases de deberes. Ten presente que no podrás cumplir bien tu cometido con respecto a las cosas humanas si no consideras la conexión que guardan con las divinas y viceversa. 14. No te abandones más, porque luego no tendrás tiempo de repasar tus memorias, ni la historia antigua de los romanos y los griegos, ni los fragmentos escogidos que has guardado para cuando llegues a viejo. Apresúrate, pues, y ve derecho al fin que te propones. Desecha las esperanzas frívolas y procura ayudarte a ti mismo antes de que se haga tarde, si te tomas a pecho tus intereses. 15. El vulgo no conoce el verdadero alcance de estas palabras. Robar, sembrar, comprar, vivir en paz y saber lo que se debe hacer, porque estas cosas no se ofrecen a simple vista, sino que requieren una visión más refinada. 16. Cuerpo, alma, inteligencia. Al cuerpo, sensaciones. Al alma, pasiones. A la inteligencia, principios. ¿Llenar la imaginación de impresiones? Eso lo pueden hacer también las bestias. ¿Verse agitado como un muñeco por las pasiones? Esto mismo les sucede a las fieras y a los hombres que solo tienen de tal el nombre a un Falaris o a un Nerón. ¿Saber comportarse en la vida con buenos modales? Los ateos no lo ignoran, lo mismo que los traidores a la patria y los que hacen lo que les parece a puerta cerrada. Por lo tanto, si todas estas capacidades son comunes a los diferentes seres que acabo de citar, la prerrogativa del hombre virtuoso es aceptar y conformarse con todo lo que le sucede por estar urdido, por decirlo así, con la trama de sus días, no ultrajar nunca al Dios que reside en su interior, impedir que éste sea atormentado por las múltiples quimeras de la imaginación y, en fin, conservar su beneplácito rindiéndole modesto homenaje, sin decir jamás ninguna palabra que no sea verdad, ni hacer nunca nada que no sea justo. Y si admitimos que no a todos los hombres les persuade la sencillez, la modestia y la tranquilidad de este tipo de vida, no por eso se indigna el hombre virtuoso, ni se aparta del camino que conduce al término de la vida, al cual ha de llegar íntegro, tranquilo, libre y voluntariamente sometido a la ley de su destino.